El hombre crió a la niña para que se convirtiera en emperatriz, pero no esperaba ser asesinado por ella. Lo que la niña no esperaba es que el hombre tuvo la oportunidad de empezar de nuevo. Incluso la llevó a ella también de vuelta al momento en que fue adoptada por el hombre. En el traslado, el hombre, que ya había sufrido una traición en su vida, esta vez no volvería a criar a esta ingrata. Y lo que no esperaba era que la emperatriz que lo había matado con sus propias manos había regresado al presente. En ese momento, una niña pelirroja del orfanato miraba todo esto aturdida. No esperaba haber regresado a su infancia. Resulta que, después de que el hombre fuera, la bruja Chaoyang, al recibir la noticia, conquistó directamente la gran dinastía Yang. ¿Quién lo diría? En aquel entonces, tú, después de ser llevada por Sumo del orfanato, disfrutaste de toda la riqueza y el honor, mientras yo solo podía vivir peleando por comida con perros callejeros. Pero a pesar de todo, aún así perdiste contra mí. ¿Sabes por qué? En ese momento, Liu Ruoxue todavía tenía una expresión. Perdiste porque mataste a Sumo. Mientras Sumo estuviera vivo, me sería imposible poner un pie en la gran dinastía Yan. Al escuchar esto, Liu Ruoxue quiso refutar. Pero Chaoyang no le dio oportunidad y la apuñaló hasta la muerte con un habiendo causado la ruina del mundo y matado a Sumo. ¿Aún no una tonta así merece ser emperatriz? Al recordar estos recuerdos, Liu Ruoxue no pudo evitar sentir un dolor de cabeza. En ese momento, un niño pequeño se acercó. Date prisa y cámbiate la ropa nueva. Los nobles están a punto de venir a elegirnos. Al escuchar esto, Liu Ruoxue se quedó atónita. En su vida fue en este momento que Sumo la eligió en su vida pasada. Llevársela. Todo aún estaba a tiempo. Esta vez, cuando me encuentre con Sumo, definitivamente me aferraré a él con... De repente, Xiaoxi apareció para instruir. Los que ya se hayan cambiado, vengan rápido al patio delantero para... También en el orfanato había una niña de cabello blanco. Ella era la que en la vida anterior a Liu Ruoxue había matado, la bruja Chaoyang. El hombre también llegó a este orfanato. En ese momento, las dos personas que tenían pensamientos diferentes en sus corazones. El comerciante de al lado seguía esforzándose por presentar al mar. Estos niños que hemos adoptado, hemos probado su constitución. Y su nivel es generalmente superior al de la gente común. Especialmente hay un niño entre ellos. Con una constitución excepcional, es esa niña pelirroja. De repente, en ese momento, el hombre sintió un aura familiar. Cuando el hombre miró a la niña sentada en la esquina, la niña con el pelo blanco. ¿Podría ser ella Chaoyang, la que llaman bruja? El hombre levantó ligeramente la mano. ¿Qué pasa con la niña de la esquina? Al escuchar esto, el vendedor inmediatamente comenzó a explicar. ¿Te refieres a ella? Es la peor de las raíces del mal aquí, y su constitución es mayor. Al escuchar el nombre de Chaoyang, el hombre se dio cuenta de inmediato. Efectivamente, si me la llevo en esta vida, ¿qué pasará? Pero antes de que el hombre pudiera hacer algo, Chaoyang se abalanzó directamente sobre los brazos del hombre. Joven, ¿podría llevarme de aquí? Chaoyang está dispuesta a trabajar como su sirvienta de por vida. Al ver el vendedor de al lado rápidamente se acercó y apartó a Chaoyang. El hombre rápidamente detuvo al vendedor. Detén. Al escuchar esto, el vendedor soltó el cabello de Chaoyang. Y Chaoyang, que había caído al suelo, se levantó de nuevo lastimosamente. Joven maestro, por favor, lleva. Al ver a la que una vez fue la bruja Chaoyang en este estado, el hombre también se agachó. Acabas de decir que estás dispuesta a trabajar como mi sirvienta. Chaoyang, al escuchar esto, respondió mientras el joven maestro esté dispuesto a llevar. Chaoyang está dispuesta a ofrecerle todo al joven maestro. Liu Ruoxue, al ver esta escena, se quedó paralizado. ¿Qué está pasando? El guión no debería ser así. Debería ser yo la que se vaya. Supongo que Sumo está mal. Algo debe haber salido mal. La elegida debo ser yo. Al ver que el hombre no la eligió de nuevo en esta vida, Liu Ruoxue se quedó atónita. Esto es definitivamente un accidente. O Sumo tiene algún problema. Y el vendedor de al lado también se sintió un poco extraño. Liu Ruoxue, a quien seleccioné cuidados, no la quiere, y en cambio elige a la peor, Chaoyang. Al ver la figura del hombre a punto de irse con Chaoyang, rápidamente intervino. ¿Solo quiere a esta niña? Mire, hay tantos niños aquí. Y también está Liu Ruoxue, con una antes de que terminara de hablar. El hombre respondió con frialdad. ¿Quieres controlarme? Al escuchar esto, el vendedor solo pudo bajar la cabeza con miedo. Este humilde no puede, pero en ese momento, Liu Ruoxue no corrió directamente por detrás del vendedor. Mono de nieve, por favor, llévame a mí también. En ese momento, el hombre no se dio la vuelta, y el vendedor de al lado se apresuró a ir. Estaba a punto de llevarse a Liu Ruoxue de vuelta. Atrevido, ¿cómo se atreven a tocar a un marqués? Justo cuando el vendedor estaba a punto de llevarse a Liu Ruoxue de vuelta, el hombre de repente le dijo que se detuviera. Al ver esto, Liu Ruoxue se sintió un poco aliviada. El hombre se giró, se agachó, y lentamente le agarró el brazo. Justo cuando Liu Ruoxue estaba eufórica, el hombre, con un gran movimiento de su mano, la arrojó directamente. Después de tantos años de convivencia, ¿cómo podría el hombre no saber que la actual Liu Ruoxue era la misma mujer de entonces? Pero 100 años de nuestra convivencia solo resultaron en traición. Luego, el hombre se dio la vuelta y se fue directamente con Chaoyang. Solo lo necesito a él, es su Liu Ruoxue. Al ver esta escena, solo pudo sentarse aturdida en el suelo. No podía creer que el hombre estuviera a punto de salir del orfanato. Xiaoxi, que estaba a un lado, de repente los detuvo. Marqués Su, si solo se lleva a Chaoyang.
También necesitará 2,00. Al escuchar esto, el hombre de repente se giró y preguntó, ¿me pides piedras espirituales? Si no te las doy, ¿qué harás? Al ver esto, Xiaoxi tampoco fue cortés. Entonces, Marqués, si quieres, me temo que no será tan fácil. Xiaoxi agitó su mano directamente, y 2 asesinos aparecieron instantáneamente detrás del hombre. El hombre, al ver aparecer a los asesinos, no mostró el menor miedo. Se quedó quieto en su lugar. Justo cuando los asesinos estaban a punto de atacar al hombre, un anciano apareció detrás de ellos y los mató. Xiaoxi, al ver que los recién llegados fueron eliminados tan fácilmente, se apresuró a llamar a más gente. Al instante, varios asesinos aparecieron de nuevo por todas partes, y Xiaoxi se dio la vuelta y corrió hacia atrás. Y los asesinos que acababan de aparecer también fueron fácilmente, todos asesinados. Xiaoxi, al ver que la situación era desfavorable, pero mientras suplicaba piedad, todavía pensaba, ya que él quiere a esa chica, será mejor que la capture para usarla como rehén. Se abalanzó directamente sobre Chaoyang. Pero antes de que pudiera tocar a Chaoyang, su brazo fue directamente cortado, y el hombre no había usado un arma, sino solo su palma. El hombre dijo directamente hacia abajo, de ahora en adelante, nadie te quitará la vida excepto yo. Luego, el hombre arrojó directamente una espada larga. Chaoyang lo mató con sus propias manos. Seguramente te intimidaba mucho, ¿verdad? Se confabuló con comerciantes ricos para traficar niños, te humilló de esa manera. Ahora, tú serás quien ponga fin a su vida. Cuando el hombre ordenó a Chaoyang que matara a este pequeño sí que lo había acosado. El villano Chaoyang, que aún no tenía 8 años, obedeció sin dudar las órdenes del hombre. Tomó la espada larga. Chaoyang, punto con un arma, se acercaba constantemente a él. El pequeño sí ahora también estaba asustado. Lo insultaba constantemente, queriendo asustarlo. Pero en ese momento, la mirada de Chaoyang era, primero le cortó una pierna para evitar que escapara. Luego, otra espada, cortó al pequeño sí, el otro brazo que aún no había sido cortado. Al instante, innumerables destellos de espada cortaron el cuerpo del pequeño. El hombre, al ver que Chaoyang había completado la tarea obediente, se apresuró a acercarse y lo detuvo. Ya está, él ya está muerto. De ahora en adelante, sígueme. Cualquiera que se atreva a humillarte, morirá. Luego, se llevó a Chaoyang para salir del orfanato. Al irse, el hombre aún ordenó a sus subordinados, que dieran una suma de dinero a los huérfanos restantes, para que se buscaran la vida. Al ver que el hombre se iba sin dudarlo, Liu Ruoxue quiso detenerlo. Pero ya no pudo alcanzar los pasos del hombre. En ese momento, ella apuntó que Su Mu nunca más la entrenaría en esta vida. Sin embargo, de todos primero tenía que encontrar un lugar seguro para mejorar su cultivo. Luego, escapó del orfanato. El hombre, después de llevar a Chaoyang al carruaje, primero le preparó algo de comida. Luego le dijo, ya te lo dije antes en el orfanato. Si quieres seguirme, necesitaré implantar una restricción en tu cuerpo. Una vez que esta restricción esté, nunca podrás traicionar mis órdenes. Y mucho menos hacerme daño. Si lo haces, serás reducido a cenizas. Pero ahora puedo darte una oportunidad. Si te vas ahora, no te guardaré rencor. En ese momento, Chaoyang respondió inmediatamente con firmeza. Chaoyang ha decidido seguirte hasta la muerte. Nunca me arrepentiré. Al ver esto, el hombre implantó directamente la restricción en el cuerpo de Chaoyang. Cuando terminó, el hombre primero le ordenó que le diera un puñetazo. Para probarlo, bajo la insistencia del hombre. Justo cuando Chaoyang quiso actuar, sintió un dolor agudo en el corazón. El hombre se sintió aliviado con la situación. Este es el efecto de la inmovilización. Si en el futuro aún quieres hacerme daño, no será tan simple. Después de que la prohibición fue, Chaoyang también llegó a la mansión del hombre. Después de bajarse el hombre dispuso que los sirvientes llevaran a Chaoyang a lavarse. Luego se fue de la mansión. En ese momento, Chaoyang, llevado a la mansión por los sirvientes, el suntuoso patio y la habitación preparada para él. De repente se sintió un poco incómodo. Mi estatus no es adecuado para vivir tan bien. En ese momento, él, avergonzado, quería escapar de esa habitación limpia y en su interior, siempre pensó que era solo un sirviente. Después de que los sirvientes lo consolaron y le explicaron, Chaoyang finalmente se tranquilizó. En ese momento, estaba inmensamente conmovido. El joven, ¿cómo podrá Chaoyang pagarle? Mientras tanto, el hombre se dirigía apresuradamente hacia un callejón. Calculando el tiempo, esa cosa aún no debería haber sido llevada. En un pequeño puesto no muy lejos, un joven estaba regateando con el dueño del puesto para comprar un colgante de jade. En ese momento, el dueño del puesto aún quería subir, insistiendo en no vender el colgante de jade. De repente, una voz apareció al lado. 100. Quiero este colgante de jade. Al escuchar esto, el dueño del puesto se sorprendió, pero al segundo siguiente, al ver al hombre arrojar la comida sin dudarlo, el dueño del puesto inmediatamente cayó en su mentalidad de todavía quería aumentar el precio. En ese momento, el hombre no tenía tiempo para regatear con él. Directamente expuso sus pensamientos. Oh, me das 100 bocadillos. O se lo vendes a este niño por 50. Al escuchar esto, el dueño del puesto inmediatamente entregó el jade con ambas. En ese momento, el niño todavía gritaba ansiosamente.
Yo fui el primero en ver este colgante y este niño pequeño era precisamente el protagonista de esta novela. Originalmente era un huérfano que vagaba por todo, pero poseía una rara constitución de desde que encontró accidentalmente este colgante de jade, se embarcó en el camino de la cultivación. Sin embargo, ahora ya le he quitado su oportunidad. Espero que no tengamos la oportunidad de volver a vernos. En ese momento, Lin Ye ya guardaba rencor contra él, pero el aura espiritual contenida en el colgante que nunca había visto. Un tesoro tan preciado le fue arrebatado. Algún día, haré que esta persona se arrepienta de sus acciones. De repente, una luz deslumbrante apareció detrás de él. Al ver esto, Lin Ye se dirigió inmediatamente hacia ese. Resulta que había una oportunidad aún mayor que ese colgante de jade. Mientras tanto, yo llegué a un callejón desierto. Inmediatamente abrí el colgante de jade. Acto seguido, los dos tesoros, la senda inmortal de la nube del bosque y el secreto, efectivamente, seguían allí. Fui yo quien, con las diversas oportunidades que obtuvo, cultivó a Liu Ruoxue para convertirla en una emperatriz. Nunca imaginé que criaría a una loba desagradecida. Mi destino lo manejo yo mismo. Por otro lado, una mujer estaba bañando a Shaoyang. Y Shaoyang, con la cara sonrojada, dijo, «Está bien, puedo hacerlo yo misma». ¡Qué vergüenza! Al oírla, se marcharon obedientemente. Es la primera vez que me baño tan cómodamente. Justo en ese momento, se oyeron ruidos ruidosos fuera de la puerta. La sirvienta saludó al joven maestro. Shaoyang se dio cuenta de que era yo quien, asustada, entró en pánico. ¿Mi ropa? ¿Dónde está mi ropa? Sin saberlo, abrí la puerta. Pero escuché el ensordecedor grito de Shaoyang. «Ah, espera». Inmediatamente, Shaoyang hundió la cabeza en el agua. Y burbujeó. Al ver la situación, me retiré torpemente fuera de la casa. Fui un poco imprudente. Si el joven maestro quiere ver. Tampoco es imposible. Poco después, Shaoyang se acercó a mí. No esperaba que esta jovencita, al cambiarse de ropa, pudiera ser tan deslumbrante. Luego, llevé a Shaoyang a la mesa. Y Shaoyang, al ver una comida tan abundante, la miró con los ojos muy abiertos, pero no se atrevió a tocarla. ¿Qué haces ahí parada? Toda esta comida es para ti. Shaoyang, al oírlo, no dudó más y empezó a comer directamente con las manos. En menos de 2 minutos Shaoyang terminó toda la comida. ¿Estás segura de que estás llena? Llenísima, Shaoyang, al ver las miradas extrañas de todos, explicó ansiosamente. Joven maestro, normalmente no como tanto. Informa a la cocina, que a partir de ahora preparen esta cantidad de comida todos los. Dicho esto, me fui con Shaoyang. Y le entregué el rocío inmortal de la nube del bosque. Y le pedí que practicara diligentemente. En mi vida anterior, esta técnica de cultivo estaba destinada a Liu Lu, pero ahora se la entrego a la esclava demoníaca que en mi vida anterior era un. Quiero ver cómo le va practicando una técnica tan poderosa. ¿Cuánto de su poder podrá manifestar? 2 horas y media después, Shaoyang ya podía absorber la energía espiritual del cielo y la tierra en su. Como era de esperar de Mu, realmente tiene un talento extraordinario. Pero justo en ese momento, el rostro de Shaoyang se puso pálido y su entrecejo se fruncía. Al segundo siguiente, vomitó sangre. Al ver esto, inmediatamente levanté a Chao. Luego le pedí a un sirviente que llamara al Dr. Sang. Por otro lado, Lin Ye siguió la luz espiritual. Abrió la habitación y escuchó la voz de Liu Ruoxue. ¿Acaso esta mujer sigue siendo mi mayor recuerdo? Justo en ese momento, Liu Ruoxue controló instantáneamente a Lin Ye. ¿Quién eres? Yo me llamo Lin Ye. Mis padres murieron cuando era joven. He cultivado durante 2 años y medio y sigo soltero. Liu Ruoxue, al escuchar esto, primero lo que en su vida anterior, el ministro ya había conocido a alguien. Podía encontrar todos los tesoros del mundo. Si esta persona frente a mí es realmente el Lin Ye de mi vida anterior. El Dr. Sang dijo que aunque Chaoyang poseía el cuerpo místico del espíritu, su constitución era débil y fría, y su cuerpo por lo tanto, la cultivación le causaría un dolor inmenso. Luego, el Dr. Sang me entregó algunas medicinas, y me informó que las medicinas solo trataban los síntomas, a menos que encontraran la legendaria hierba de hueso de Jade Bin. Solo así podría curarse por completo. Dicho esto, me despedí del Dr. Sang. Luego me dirigí a Chaoyang y le dije, Dr. Sang, lo que dijo hace un momento, ¿lo escuchaste? Chaoyang, al escuchar esto, se levantó de la cama. Joven maestro, Chaoyang definitivamente se esforzará en sufrirás un dolor inmenso. Pero Chaoyang, sin importarle, dijo, no le mientras pueda ayudar al joven maestro, haré lo que sea. Al escuchar estas palabras, le di a Chaoyang una bolsita aromática que aliviaba el dolor. Y le indiqué que me acompañara a salir mañana por la mañana. Luego me di la vuelta y me fui. Y Chaoyang sostenía la bolsita con cuidado. Aunque solo era una bolsita común para aliviar el dolor, era el primer regalo que Chaoyang había recibido en su vida. A las 2:30 de la madrugada, Chaoyang seguía sonriendo mientras sostenía la bolsita con cariño. ¡Qué bien, qué bien! Esta es la bolsita de incienso que el joven maestro me. En su vida anterior, era un esclavo que mataba sin, pero ahora se ha convertido en una pequeña loli lamentable. Aunque lleva el hierro profundo del espíritu celeste, en su infancia sufrió abusos crueles.
lo que le provocó una constitución y un espíritu incompleto. La cultivación siempre estará acompañada de un gran dolor. Solo la legendaria hierba hueso de hielo puede curarlo por completo. Y para Chaoyang, esto es como buscar una aguja en un pajar. Pero esto no es suficiente para destruir su propósito. Después de todo, en su vida anterior vivió como una rata callejera, pero se convirtió en una bruja que aterrorizaba al mundo. Incluso derrocó una dinastía y mató a la emperatriz. Y ahora, para no decepcionarme, jura que se esforzará en la cultivación. Al escuchar esto, le di a Chaoyang la bolsita de incienso para aliviar el dolor, y le dije que me acompañara al día siguiente. Chaoyang sostuvo la bolsita de incienso con sumo cuidado, considerándola un tesoro. Aunque era solo una bolsita de incienso común para aliviar, era el primer regalo que Chaoyang había recibido en su vida. Incluso a las 2:30 de la madrugada, no quería irse a dormir. Al día siguiente, llevé a Chaoyang a la cordillera del dragón en busca de la hierba hueso de hielo de jade para curarlo. Inesperadamente, nos adentramos por error en el territorio de un tigre. Vi cómo el tigre espiritual se abalanzaba sobre mí y Chaoyang, sin dudarlo, se interpuso delante de mí. ¿Acaso solo puedo acompañar al marqués hasta aquí? Chaoyang cerró los ojos con fuerza, esperándola, pero un momento después, no pasó nada. Al abrir los ojos, descubrió que el tigre espiritual se había convertido justo en ese momento. El cuerpo del tigre espiritual volvió a crecer de repente. Chaoyang se sorprendió mucho al ver esto. Por mi camino, se convirtió en huesos secos y luego volvió a la normalidad. Retiré mi energía espiritual y dije lentamente: este es el poder de la reencarnación de Tian. Está anocheciendo. Lo tomaremos como nuestra cena. Dicho esto, guardé la flor de sangre del alma que el zorro espiritual custodiaba. Una simple bestia. No tiene derecho a disfrutar de un tesoro tan raro. Poco después, llegó la noche. Chaoyang había asado al zorro espiritual, y su aroma se justo cuando se disponía a empezar a comer. De repente le ordené a Chaoyang que contuviera su aura. Y antes de que Chaoyang pudiera reaccionar, lo arrastré a una estrecha entrada de cueva. Vimos a un grupo de discípulos de secta pasar por fuera de la... Me sentí muy perplejo y extrañado por esto. Este lugar está lleno de peligros, y hay gente. ¿Por qué habría discípulos de secta aquí? Si perturban mis planes, entonces solo podré eliminarlos. Mientras tanto, Chaoyang, al escuchar mis susurros a quemarropa, ya estaba completamente desconcertado y sin saber que, por otro lado, Lin Ye y Liu Ruoxue iban juntos. Y Liu Ruoxue, usando los trucos que aprendió al cultivarse conmigo, trajo a Lin Ye para buscar la flor de la abuela de sangre. Sin embargo, no encontraron rastro de la flor de la abuela sino solo marcas de una pelea por todo el suelo. Al ver esta situación, Liu Ruoxue no pudo evitar sospechar de mí. Debe ser Sumo. No, debo conseguir el horno de alquimia antes que Sumo. Así que Liu Ruoxue echó a correr. Señorita Ruo, ¿a dónde vas? Voy a buscar un tesoro. Si tienes miedo, quédate aquí. A la mañana siguiente, Chaoyang se levantó lentamente del suelo. Parece que anoche la cultivación fue tan dolorosa que me desmayé. Al escuchar esto, toqué suavemente la frente de Chaoyang con mi... En solo unos días, has alcanzado el 6º nivel de Ki, y eso a pesar de tu constitución defectuosa y el dolor. Si continúas, no podrás soportarlo. Pero Chaoyang no estaba preocupado, sino que mostraba una expresión de alegría. Mientras pueda ser de alguna utilidad para el joven Ma, Chaoyang hará lo que sea. Después de decir estas, le entregué a Chaoyang una botella de píldoras con satisfacción. Tómalas la próxima vez que te cultives. Pueden aliviar algo del dolor. En ese momento, Chaoyang me miró embelesado: joven maestro, eres tan bueno conmigo. Y en ese momento, yo ya había llegado a la entrada, pero me di cuenta de que Chaoyang aún no me había seguido. ¿Qué estás esperando? Sígueme rápido. Como ordene, en este viaje, no solo debo conseguir la hierba de hueso, sino también llevarme ese horno de alquimia de calidad suprema. En mi vida anterior, la serpiente espiritual de cuerno de... Ya estamos casi allí, justo delante. Así que le advertí a Chaoyang. Ten mucho cuidado con la serpiente espiritual, no te vayas a herir. Antes de que terminara de hablar, se escuchó un sonido de pelea desde el frente. Vimos a Lin Ye ser lanzado por los aires por la serpiente espiritual. ¿Cómo es que él está aquí? Luego, Lin Ye, sin importarle sus heridas, se abalanzó. Al ver esta escena ritual pensé que Lin Ye era un idiota. Al segundo siguiente, Lin Ye fue golpeado y salió volando de nuevo. Luego giró la cabeza para mirar la cueva cercana. Maldita sea, ¿por qué Ruoxue no sale todavía? Justo cuando Lin Ye estaba desesperado, aparecí de repente y me interpuso delante de Lin Ye. Y Lin Ye, al ver a los humanos uno tras otro, invadiendo su propio territorio, fue instantáneamente provocado. Lin Li también estalló con él. Al ver esto, Lin Ye sintió un gran temor, así que este era su verdadero poder. Con un estruendo, una fuerza capaz de arrasar montañas estalló. La serpiente Lin observó la escena con los ojos, pero cuando el humo se disipó, descubrió que mi figura seguía en pie en el mismo lugar. La serpiente Lin sintió un escalofrío instantáneo, así que se dio la vuelta y se preparó para escapar. Chaoyang, actúa. Al escuchar mi orden, Chaoyang bloqueó instantáneamente el camino de la serpiente Lin. Inmediatamente después, Chaoyang liberó una pared bloqueando el cuerpo de la serpiente, y la serpiente Lin,
Al percibir que Chaoyang solo estaba de repente vio una esperanza de supervivencia. Inmediatamente se abalanzó sobre Chaoyang como un frente a la imponente presión de la serpiente. Chaoyang ya estaba cubierto de heridas y apenas podía soportar. Pero justo en ese momento, la serpiente espiritual fue instantáneamente suprimida. Inmediatamente después, se cerró con un movimiento. Solo se escuchó un estallido. El cuerpo de la serpiente espiritual se hizo pedazos. Acto seguido, extraje el núcleo interno de la serpiente. Vi a Chaoyang desplomado en el suelo, diciendo, joven maestro, lo siento, soy Chaoyang. Soy inútil. No es tu culpa. Gracias a ti pude obtener un núcleo interno tan perfecto. Pero Chaoyang no podía entender por qué gracias a mí. Si hubiera seguido actuando, la serpiente espiritual sin duda habría sentido el veneno de la serpiente habría entrado en el núcleo interno, y tu bloqueo le dio justo la esperanza de supervivencia. Solo así se pudo preservar un núcleo interno tan perfecto. Lo hiciste muy bien esta vez. Al escuchar mis palabras, Chaoyang se sonrojó. No podía creer que él también pudiera ser reconocido. En ese momento, Lin Ye estaba furioso. ¿Cómo es que está aquí? ¿Acaso conoce mi secreto? No puedo dejar que me atrape. Debo irme de inmediato. Pero tan pronto como Lin Ye se movió, me vio aparecer frente a él. ¿A dónde vas? Al ver que Lin Ye balbuceaba y no podía dar una explicación, decidí no preguntar más. Me dirigí directamente a la entrada de la cueva buscando una salida. Sin embargo, al entrar en la cueva, un denso olor a sangre estimuló mis nervios. Al adentrarme en la cueva, descubrí el suelo cubierto de huesos. Al ver esta escena, me sumí en profundos pensamientos. ¿Cómo es que esto es completamente diferente a mis recuerdos? ¿Por qué esos discípulos de la secta vendrían aquí a buscar la muerte? Junto a los huesos secos, vi varios sacos, justo cuando levantaba el saco. Un leve movimiento me puso en alerta al instante. ¿Quién anda ahí? Sal, pero cuando miré a mi alrededor, no pude sentir la presencia de nadie. Bueno, primero confirmaré lo que hay, así que abrí el saco. Así es, todavía está aquí. Aunque encontré lo que buscaba. No me apresuré a irme. Porque quería averiguar qué fue ese movimiento de antes, justo cuando estaba a punto de adentrarme más en la cueva para investigar. Escuché los gritos de Chaoyang desde fuera de la cueva. ¡Suéltenme! Al oír el sonido, abandoné la búsqueda sin dudarlo. Salí rápidamente de la cueva en busca de Chaoyang. Pero lo que Sumo no espera fue que, apenas había salido de la cueva, Liu Ruoxue, que estaba escondida dentro, comenzó a maldecir furiosa. Chaoyang, esta perra, ¿cómo se atreve a dejar que Sumo me arrebate la oportunidad que me pertenecía? Resulta que justo ahora, Liu Ruoxue había reunido todos los tesoros. Pero justo cuando estaba a punto de llevárselos, Sumo entró de repente en la cueva. En su desesperación, Liu Ruoxue tuvo que esconderse. Inesperadamente, por un descuido, casi fue descubierta y en ese momento, Liu Ruoxue se acercó al saco, pero no pudo encontrar a Dan Luo por ninguna parte, sin saber que Sumo ya se lo había llevado. Solo quedaban algunas cosas sin valor. Él podría regresar en cualquier momento. Debo irme de inmediato. Diciendo esto, corrió hacia la entrada de la cueva. Fuera de la cueva, numerosos discípulos de la secta rodearon a Chaoyang. Se vio a un discípulo agarrar a Chaoyang por el cuello, mirándola con una expresión burlona. No me había dado cuenta antes, pero eres bastante hermosa. Chaoyang luchó desesperadamente, pero fue en vano. Pero justo en el momento en que iba a cometer un acto indebido, solo se escuchó un grito, y el brazo de ese discípulo de la secta se rompió. Y en ese momento, Sumo apareció silenciosamente. Disculpe, joven, ellos me capturaron. Antes de que terminara de hablar, los discípulos de la secta atacaron en masa. Sumo, al ver esto, no les dio importancia. Luego le entregó a Chaoyang el talismán Fuo Lin Fu y dijo con indiferencia que se encargara ella. Al ver esto, Chaoyang, con precisión, fijó los talismanes en cada discípulo. En solo un instante, la energía espiritual de todos los discípulos de la secta, entonces Chaoyang liberó su energía espiritual al instante. Los discípulos sellados, al ver esto, como si hubieran visto a una bruja del abismo. Sumo se dio la vuelta, indicando que dejaran a uno con vida. Por orden del joven maestro. Dicho esto, Chaoyang levantó su larga espada y saltó. En un instante, la mayoría de los discípulos de la secta intermedia cayeron al suelo. Después de la masacre, Chaoyang se acercó al discípulo de la secta que acababa de perder un brazo. En ese momento, él ya estaba aterrorizado, con el alma sin ninguna fuerza para resistir. Entonces Chaoyang arrastró al discípulo de la secta hacia la patrulla de la montaña. Luego, con inocencia, dijo, ya me he encargado de ellos. Acto seguido, con alegría, le entregó el tesoro pero a Sumo no le interesaba eso. Así que le dijo a Chaoyang que se lo quedara. Dicho esto, usó su técnica en el discípulo desmayado. Y un momento después, el discípulo de la secta se despertó brusca. Sumo, al verlo, lo miró con frialdad. Te pregunto, Yida, tu vida. Pero el aterrorizado discípulo de la secta, a su vez, ¿quién eres? ¿Por qué mataste a mis compañeros de secta? En ese momento, Sumo desvió ligeramente la mirada. Chaoyang, al ver esto, lo entendió, levantó su larga espada, a punto de asesinar. Al ver esta situación, el discípulo de la secta se arrodilló de inmediato, suplicando piedad. Yu Sile, discípulo de la secta Lei. Sumo continuó preguntando. ¿Por qué viniste a la...? Y Yu Ce respondió. Vine en busca del legendario manual secreto del pescador. Pero Sumo, al escuchar esto, sus pupilas se contrajeron. Acto seguido,
tiró bruscamente de Yuce hacia él. ¿De dónde obtuvieron la información sobre el manual secreto? Sin embargo, solo supo por boca de Yuce que la noticia había sido difundida por los... El resto, como simple discípulo, no lo sabía. Dicho esto, Sumo lo soltó de un empujón. Luego se sumió en sus pensamientos. Pero justo en ese momento, Yuce, sin saber lo que hacía, tiró de Sumo suplicando. Solo se escuchó un silbido, y el cuerpo de Yuce se convirtió instantáneamente en polvo. En ese momento, Shaoyang observaba esta escena aturdido, hasta que Sumo lo despertó con una palmada. Solo entonces Shaoyang reaccionó. Vamos, nos vamos. Al escuchar esto, Shaoyang volvió a saltar de alegría. Como orden, joven maestro. Pero lo que Sumo no esperaba era que apenas habían caminado un poco, cuando un sonido provino del pequeño bosque cercano. Acto seguido, Liu Ruoxue y Lin Ye se deslizaron de los árboles. Resulta que ellos dos habían estado observando en secreto durante ese manual secreto. ¿Qué lugares? Nosotros también iremos a buscar pistas. Dicho esto, los dos se fueron, corriendo en una dirección completamente opuesta a la de Sumo. En plena noche, Sumo puso la flor de sangre en un solo horno para refinarla. Pero justo en ese momento, un sonido atrajo la atención de Sumo. Soy yo, joven maestro. Se vio a Chaoyang regresar con 2 conejos. Un momento después, Chaoyang vio a Sumo con una expresión de preocupación y no pudo evitar preguntarle qué le inquietaba. Sumo respondió con indiferencia. Todavía no he pensado bien en algunas cosas, solo porque sus recuerdos y los de su vida anterior tenían grandes discrepancias, lo que le obligaba a reflexionar sobre estas cuestiones. Pero la información que Chaoyang obtuvo a continuación sorprendió incluso a Sumo. Se dice que los discípulos de las 3 sectas se están acercando a la dirección del reino, e incluso los 3 maestros de secta han venido en persona. Se rumorea que el anciano de la secta King Ten buscaba pero descubrió que ya había sido robado. Así que, al regresar a la secta, comenzaron a... Joven maestro, al escuchar esto, Sumo cayó en un profundo pensamiento. Así que, fui yo lo que provocó una reacción en cadena. Y llevó al anciano de la secta King Ten solo al pensar en esto. Sumo se dio cuenta de repente, pero justo en ese momento, el estómago de Sumo rugió de repente. Al ver esto, Chaoyang le metió una pata de conejo ya comida en la boca a Sumo. Después de una buena comida, un sonido provino del horno de píldoras, seguido de un estallido de luz dorada y humo. Al ver esto, Kumu sacó inmediatamente la píldora. No es de extrañar que sea el horno dragón de Oron. La calidad de esta píldora de sangre Yuanyang es perfecta. Diciendo esto, guardó la píldora en la bolsa de almacenamiento. Sin embargo, Sumo dejó una píldora a propósito, así que le dio la píldora a Chaoyang como recompensa. Al ver esto, Chaoyang sonrió de oreja a oreja. Faltan 8 días para que se abra el reino secreto. Entonces podrás usar la llave para entrar. Así que ahora tienes 8 días para practicar. Diciendo esto, Sumo se acostó para descansar. Al escuchar esto, Chaoyang declaró con determinación que se esforzaría en practicar. Después de hablar, Chaoyang se sentó en el suelo, listo para... Pero justo en ese momento, su estómago rugió sin control. Al ver esto, Chaoyang se sonrojó y se giró ligeramente, descubriendo que Sumo no se movía, parecía estar dormido. Así que Chaoyang comenzó a devorar la carne a grandes bocados. El cielo es grande, la tierra es grande, primero hay que llenar el estómago. Sin saber que Sumo había visto todos sus movimientos. A la mañana siguiente, los discípulos de las 3 sectas estaban apostados en la entrada del reino. Se vio a la persona a cargo hablar en voz alta. Ahora este reino secreto está firmemente ocupado, incluso si el marqués Su tiene el colgante de jade, no podrá dar un solo paso en el reino secreto. Para entonces, las oportunidades en el reino secreto podrán ser pronto. Pasaron 8 días. Sumo seguía cultivando en meditación, mientras que Chaoyang ya había despertado. Al ver que Sumo aún no había terminado de cultivar, Chaoyang salió de la cueva en busca de comida. Pero no había caminado mucho, cuando una pantera negra, con la velocidad del rayo, apareció instantáneamente detrás de Chaoyang. Sin embargo, el actual Chaoyang ya no era el mismo de antes, desatando una velocidad aún mayor que la de la pantera negra. En un instante, la pantera negra falló su ataque, pero justo cuando la pantera negra logró estabilizarse, nunca imaginó que Chaoyang aparecería de la nada detrás de ella, y que incluso le agarraría la cola. Al ver esto, la pantera negra se abalanzó sobre Chaoyang, pero Chaoyang no quería jugar con la pantera negra. Con un solo movimiento, la pantera negra fue golpeada contra un árbol y una pantera negra tan grande debería ser suficiente para llenar el estómago. Pronto, Chaoyang disfrutó de un gran festín de pantera negra. Al ver que Sumo seguía cultivando, el curioso Chaoyang se acercó a observarlo. Si el joven maestro no se despierta pronto, ¿no se perderá la apertura del reino secreto? En ese momento, Chaoyang se sentía cada vez más. El joven maestro es realmente guapo. Pero justo cuando estaba absorto en su observación, una mariposa voló de repente hacia el rostro de Sumo. Al ver esto, Chaoyang se molestó de inmediato. Fuera, fuera, no me impidas mirar al joven maestro. Pero justo cuando Chaoyang la estaba ahuyentando, Sumo abrió los ojos de repente. En un instante, sus miradas se encontraron. El tiempo pareció detenerse en ese momento. Chaoyang de repente se dio cuenta de que algo y retrocedió medio paso. Ah. Joven maestro, no es lo que vio. Pero Sumo,
sin saber si intencionalmente o no, y dijo débilmente dos palabras. Reino secreto. En ese momento, en la entrada del reino, las tres sectas ya se habían reunido. Pero lo que no sabían era que Lin Ye y Liu Ruoxue también se habían infiltrado. Lin Ye. ¡Qué emoción! No pensé que realmente Sin embargo, estas palabras dejaron a Liu Ruoxue así que pisó con fuerza el pie de Lin Ye. Idiota. Ten cuidado con lo que dices. Antes de que terminara de Lin Ye señaló sorprendido hacia adelante. Ah. Mira qué es eso. Liu Ruoxue sonrió levemente al ver esto. Justo ahora. Sumo, llevando a Chao Yang, voló hacia la ubicación de la inesperadamente, discípulos de secta buscando la puerta para no alertar a nadie. Sumo decidió esconderse primero para evitar el peligro justo en ese momento. Chao Yang estaba a punto de advertirle algo a Sumo. Pero Sumo le cubrió la boca con una mano. En un abrir y cerrar varios discípulos de secta pasaron a toda velocidad junto a ellos. Después de confirmar que era seguro, los dos se fueron rápido. Poco después, Sumo llegó a un muro de piedra cubierto de maleza. Después de apartar la maleza, una puerta apareció de repente ante sus ojos. Chao Yang, al ver esto, exclamó sorprendido. ¿Cómo es posible que hayan diseñado la puerta secreta en un lugar tan el que creó el reino secreto también debe tener un corazón bastante oscuro? Sumo se enfureció al instante. La novela que había escrito con tanto esfuerzo durante 2 años y medio. Ahora, no solo había transmigrado como el villano del libro, sino que incluso era insultado por los personajes que él mismo había. Lo más exasperante era que no sabía cómo refutarlo. Así que directamente le dio a Chao Yang un golpe en la cabeza. Entra rápido y habla. Sumo entró al segundo nivel sin mirar atrás. Pero poco después de que ambos entraran al segundo nivel, un 100 pies gigante emergió del suelo. Al verlo, Sumo dijo con calma que se lo dejaba a Chao Yang. Antes de que los dos pudieran reaccionar, el 100 pies de la trama, sin éxito, atacó con veneno. Este bicho no se atreverá a acercarse a mi joven maestro. En un instante, el 100 pies chocó directamente contra un par de dedos invisibles gigantes. Por otro lado, Lin Ye, usando su percepción, llevó a Liu Ruoxue a buscar la ubicación de la hierba inmortal. Pero Liu Ruoxue, al ver la dirección que él señaló, le dio a Lin Ye una gran bofetada. ¿Vamos a casa de la abuela yendo por ahí? La hierba inmortal está claramente por aquí. Lin Ye se sorprendió mucho al escucharla. Señorita Ruoxue, ¿cómo lo sabe? Porque, a mitad de la frase, Liu Ruoxue se sumió en sus pensamientos. Maldita sea. ¿Por qué volví a pensar en Sumo? Ahora mismo debe estar con ese bastardo de Chao Yang, revolcándose juntos. Al pensar en esto, Liu Ruoxue no pudo evitar derramar lágrimas de arrepentimiento. Sin embargo, cuando llegaron a la ubicación de la hierba inmortal, solo vieron una raíz de hierba pisoteada. Al ver esta situación, Liu Ruoxue golpeó el suelo con un puño furioso. ¿Cómo es que alguien la desenterró? ¿Será que Sumo también entró? Pero yo fui del primer grupo, ¿no? Es imposible que alguien sea más rápido que yo. Al ver a Liu Ruoxue inmóvil y sumida en sus pensamientos, Lin Ye la llamó repetidamente, pero Liu Ruoxue seguía sin reaccionar. Así que Lin Ye le pellizcó la mejilla. Ruoxue, ¿qué te pasa? En ese momento, Liu Ruoxue se despertó de golpe. Nadie, excepto Sumo, se había atrevido a tocar su cara. ¿Qué haces? ¿Quieres morir? Dicho esto, Liu Ruoxue se subió a Lin Ye y le dio una paliza. 2 minutos y medio después, Liu Ruoxue tenía la cara roja de tanto llorar. Al ver esto, Lin Ye dijo débilmente, señorita Ruoxue, ¿podría dejarme levantar primero? Al mismo tiempo, el 100 pies de la trama fue destrozado por Chao Yang. Y Chao Yang estaba tan exhausto que se desplomó en el suelo. Sumo, al ver esto, le entregó la hierba inmortal. Resulta que antes de entrar al segundo nivel, Sumo se llevó la hierba inmortal que encontró en el camino. Cómela, esto te será muy útil. Chao Yang, al oírlo, se la tragó de un bocado. Muchas gracias, pero antes de que Chao Yang pudiera descansar 2 segundos, un aguijón de escorpión de 2 metros y medio de largo lo atacó ferozmente. Chao Yang saltó al instante, esquivando el ataque. Justo cuando estaba en el aire, el aguijón volvió a balancearse hacia él. Chao Yang no tenía dónde esconderse, solo pudo apresurarse a bloquear el ataque. Mientras tanto, Sumo se quedó a un lado, observó. No es que fuera demasiado perezoso sino que quería saber cuál era el límite de Chao Yang. Hace un momento, enfrentarse al 100 pies lo había agotado. Ahora, enfrentarse a un escorpión aún más lo hacía parecer aún más impotente. Parece que solo puede luchar hasta el final. En ese momento, Chao Yang liberó toda su energía espiritual, concentrando toda la energía en su brazo derecho. Su puño se lanzó con fuerza, chocando con la cola del escorpión. En un instante, Chao Yang destrozó la cola del escorpión con una fuerza arrolladora. Con un estruendo, el escorpión gigante, junto con la arena movediza, se desintegró. Sumo, al ver esto, exclamó con asco. Todavía tiene una forma de ataque tan frenética. Antes de que terminara de hablar, otro sonido de algo que se movía inquietantemente provino del subsuelo. Chao Yang, arrastrando su mano herida, miró fijamente. ¿No puede ser, otra vez? Para proteger al hombre que la abandonó en su vida anterior, incluso si su mano derecha quedara completamente inútil, no le imperó aún así. Todavía no habían salido del peligro.
En ese momento, otro sonido de algo que se movía inquietantemente provino del subsuelo. Como era de esperar, un escorpión salió del subsuelo. Chaoyang, sin embargo, lo enfrentó con calma. Saltó, esquivando el ataque. Pero justo cuando estaba a punto de contraatacar, la herida en su brazo derecho se reabrió de repente, haciendo que Chaoyang perdiera el equilibrio. Estaba a punto de morir en el acto. Pero en un instante, el escorpión fue controlado por una presión invisible. Fue manipulado por Sun Mo como una marioneta. Con un estruendo, el escorpión se convirtió en polvo frente a Chaoyang. Luego, Sun Mo se acercó a Chaoyang, y con una expresión de alivio, lo felicitó por su y le curó el brazo herido a Chaoyang. Pronto, los dos llegaron a una cueva llena de minerales. Es aquí. Dicho esto, Sun Mo liberó su energía espiritual. Justo delante de la cámara, una puerta apareció de repente ante sus ojos, y esta era la entrada al tercer nivel. Pero después de entrar al tercer nivel, el ambiente era completamente opuesto al del segundo nivel. Donde quiera que miraran, había flores en plena floración. Chaoyang se animó y se puso muy contento. Pero Sun Nuo tenía una expresión seria. Le tapó la boca de golpe. Las flores aquí son venenosas. Cierra los ojos y de lo contrario, no podré salvar. Dicho esto, aisló a Chaoyang de las toxinas en el aire. En ese momento, Sun Mo arrancó una flor y dijo: esta flor de incienso es invaluable para los que juran veneno. Es de un valor inmenso. Si la encuentras en el futuro, ten mucho. Así que era eso. Pero al mismo tiempo, debido a la deficiencia de su constitución, el estómago de Chaoyang también empezó a Sun Mo también notó la situación de Chaoyang. Para evitar que la constitución de Chaoyang empeorara, Sun Mo decidió ir inmediatamente al cuarto nivel para descansar. Por otro lado, las tres sectas buscaron la puerta secreta durante 2 horas y media. El líder de la secta Leyland, furioso, si no funciona, solo podemos usar ese método. Los otros 2 líderes de secta se asustaron de muerte. Porque el único método era la técnica del ojo de la predicción celeste, y usar tal habilidad divina agotaría la esperanza de vida. Pero el líder de la secta Leyland, ya estaba enloqueciendo. Solo unas pocas décadas de vida. ¿Qué es eso comparado con la oportunidad de este reino secreto? Diciendo esto, soltó una risa extremadamente maniática. Al mismo tiempo, Liu Ruoxue estaba luchando contra una bestia. Pero inesperadamente, su espada fue dañada por el contragolpe, y la bestia aprovechó la oportunidad para abalanzarse sobre Liu Ruoxue. Justo en este momento de vida o muerte, Lin Ye empujó a Liu Ruoxue a un lado. La bestia, por lo tanto, falló antes de que los dos pudieran reaccionar. La bestia se abalanzó de nuevo con una velocidad asombrosa. Lin Ye cerró los ojos con impotencia, extendió los brazos y protegió firmemente a Liu Ruoxue debajo de él. Pero Liu Ruoxue no quería rendirse así. Todavía pensaba en recuperar todo lo que le pertenecía. Afortunadamente, mientras luchaba, tocó la espada que estaba a su lado. Por pura, logró clavar la espada en la cicatriz de la bestia. La bestia perdió su fuerza vital. Liu Ruoxue finalmente soltó un suspiro de alivio, pero Lin Ye no tenía ni idea. Seguía tumbado sobre Liu Ruoxue con los ojos bien cerrados. Y no dejaba de murmurar: voy a morir, voy a morir. Mientras Liu Ruoxue lo miraba con resentimiento. ¿Estás cómodo acostado? Al escuchar esto, Lin Nie reaccionó. En ese momento, sintió que algo andaba mal y quiso explicar. Pero antes de que pudiera decir algo, Kun Kun se retiró inmediatamente. Lin Ye abrazó a Kun Kun y gimió de rodillas. Sin esperar a que Lin Ye se recuperara, Liu Ruoxue preguntó dónde estaban. Lin Ye señaló el área cubierta de maleza. Percibo que la puerta de la vida está en esa posición. Liu Ruoxue corrió hacia la maleza con incredulidad. ¿Cómo podría haber una puerta aquí? Pero cuando apartó la maleza y miró, inmediatamente exclamó: la despiadada bruja, que siempre se vengaba, ahora dejó de lado el rencor. Y se bañó con el hombre que la había abandonado. Pero ella solo estuvo en las aguas termales 2 minutos y medio, y fue torturada hasta casi morir. Resulta que justo ahora, Chaoyang y Sun Mo estaban descansando en el suelo, pero un momento después, Chaoyang sufrió una reacción de su sistema, sintiendo una oleada de sangre en el pecho. Y luego escupió un charco de sangre con dolor. Para no afectar a Sun Mo, forzó la supresión de su malestar físico, y volvió a su estado animal. Pero lo que él no sabía era que Sun Mo lo había visto todo. Tal estrella y talento merecen ser cultivados. No fue en vano que lo elegí en ese entonces. Inmediatamente, Sun Mo se acercó a Chaoyang y le infundió lentamente energía espiritual en su cuerpo. Así, con la ayuda de Sun Mo, Chaoyang se despertó en menos de 2 horas y media. Se giró y miró a Sun Mo con ternura. Así que era el joven maestro quien me protegía. Pero en ese momento, su estómago gruñó inoportunamente. Al oírlo, Sun Mo también se despertó. Ya que estás despierto. Sin más preámbulo, vayamos al 5.º nivel. Pronto, ambos llegaron al 5.º nivel. Chaoyang miró el entorno envuelto en niebla. Y preguntó preocupado: joven maestro, ¿qué debemos tener en cuenta en este nivel? Solo sígueme de cerca. Así, ambos se tomaron de la mano y se dirigieron hacia la niebla. Pero al entrar en la niebla, Chaoyang descubrió que no podía ver nada a un palmo de distancia, y mucho menos distinguir el este del oeste. Joven maestro, ¿qué está pasando? Sun Mo declaró con calma que era una formación de niebla. Si daban un paso en falso,
quedarían atrapados de por vida. Al escuchar esto, Chaoyang se asustó de inmediato. Sin embargo, Sumo, siendo el diseñador, no se inmutó en absoluto. En solo 2 segundos y medio, escapó de la formación. Pronto llegaron antes de la medianoche solar. Y este era el burdel más grande del 5.º nivel. Bañarse aquí podía prolongar la vida. E incluso aumentar significativamente el poder, equivalente a 2 años y medio más de cultivo. Kumo miró de reojo ligeramente, indicando que sería de gran ayuda para la constitución de Chaoyang. Podría limpiar los meridianos y estabilizar los cimientos, pero Chaoyang estaba un poco abrumado. No, joven maestro, puede disfrutarlo solo. Chaoyang no debería desperdiciar un tesoro tan precioso. Usarlo yo solo sería un desperdicio. Si lo usamos juntos, no habrá ningún problema. Al escuchar esto, el rostro de Chaoyang se sonrojó ligeramente. ¿Acaso iba a bañarse con el joven maestro en el baño próspero del sol? Mientras tanto, las 3 sectas buscaron la puerta secreta durante otra Wei Wo, sin saber qué hacer. Los 3 propusieron usar un método secreto para buscar. El precio sería la pérdida de 10 años de vida para cada uno. Pero incluso así, no pudieron disuadir su ambición de obtener la oportunidad. Poco después, la ubicación de la puerta secreta apareció claramente ante los 3. Al mismo tiempo, Liu Ruoxue y Lin Ye ya habían entrado al 2.º nivel. Después de varias luchas a vida o muerte, los 2 llegaron a las profundidades del 2.º nivel. Lo que apareció ante sus ojos fue una criatura gigantesca, y Liu Ruoxue reconoció de inmediato que era el ojo de Mu. Y también confirmó la ubicación del tesoro de la miel. Resulta que en su vida anterior, Sumo ya la había traído aquí. Y Sumo, en las ruinas custodiadas por Longxi, le había arrebatado el legendario jade del bosque pintado, justo cuando ella pensaba en cómo infiltrarse en las ruinas. Varias figuras se abalanzaron. Longxi Winsheng se puso alerta al instante, y los recién llegados eran los 3 maestros de secta y sus discípulos. El tesoro y la oportunidad estaban. Mátenlos, dijeron. Todos desenvainaron sus espadas y atacaron en grupo. La gran batalla estaba a punto de estallar. Aprovechando que las 3 sectas estaban enfrascadas en una feroz batalla con Lin Ye y Liu Ruoxue, se infiltraron sigilosamente en las ruinas. Como era de esperar, los 2 encontraron el legendario jade del bosque de abedules. Pero justo cuando Liu Ruoxue estaba a punto de tocarlo, el jade del bosque de abedules desapareció al instante. Ella se quedó de repente sin saber qué hacer, sin saber que el jade ya había sido guardado por Sumo. Lo que quedaba era una ilusión que él había liberado. Liu Ruoxue, al darse cuenta, se enfureció. Alguien debió haber venido antes. ¿Acaso había otros expertos además de las 3 sectas? Pero antes de que los 2 pudieran profundizar más en su... Desde arriba de las ruinas se escucharon los lamentos de Longxi. Evidentemente, la batalla... Mientras tanto, el tercer maestro de secta se dirigía avergonzado. No pensé que esta cosa fuera tan poderosa. Los 2 hombres tatuados se pusieron inmediatamente en alerta. Se escondieron rápidamente en una estrecha grieta, apretados el uno contra el otro. Por otro lado, Sumo y Chaoyang se relajaban en las aguas termales. Entre ellos había una delgada capa de tumba. Aunque no podían verse el uno al otro. Chaoyang aún no podía acostumbrarse del todo, pero finalmente se calmó y comenzó a cultivar. Sin embargo, momentos después, Shen Ye, tomando a Sumo como centro, se elevó. En solo 2 minutos y medio. Rompió un reino y ascendió a la vía del cero. Al ver esto, Chaoyang tuvo una inspiración e inmediatamente comenzó a cultivar, pero lo que nunca esperó fue que su constitución fue devorada por la noche. Al oír el ruido, Sumo sintió que algo andaba mal. Inmediatamente quitó la cubierta, al ver que Chaoyang se había desmayado. Sumo se acercó de inmediato, lo levantó, y poco después, Chaoyang recuperó la conciencia. Mirando la ropa que llevaba, no pudo evitar sentirse como... ¿No me desmayé en la piscina hace un momento? ¿Cómo es que todavía tengo ropa puesta? En ese momento, la voz de Sumo llegó desde atrás. Finalmente has despertado. Al ver a Sumo, Chaoyang se dio cuenta de repente, sonrojándose. Espera, ¿acaso fuiste tú, joven maestro, quien me vistió? Inesperadamente, antes Chaoyang de repente sintió un mareo abrumador, y su cuerpo comenzó a perder la sensibilidad lentamente. Afortunadamente, Sumo selló inmediatamente el dominio, solo así pudo recuperarse. Entonces se apresuró a entregarle una hierba medicinal a Chaoyang. Resulta que esta era la mayor oportunidad de este nivel. La hierba del Valle del Huésped. Sumo la había recuperado arriesgando su vida de la cascada de la fuente. Al conocer la razón, Chaoyang se sintió conmovido y apenado. ¿Qué méritos tengo para que el joven maestro haga esto por mí? Originalmente, Sumo solo quería llevarla de vuelta para refinarla en una píldora para Chaoyang, pero bajo el lavado de la fuente sagrada, la constitución de Chaoyang se había vuelto aún más frágil y deteriorada. Ahora no le quedaba más tiempo. La única manera era absorber directamente la hierba del huésped pero esto le causaría un dolor desgarrador. E incluso, en el peor de los casos, podría morir en el acto. Chaoyang, no queriendo defraudar a Sumo, de repente tuvo una explosión de energía y declaró con rectitud. Con solo una palabra del joven maestro, Chaoyang no dudará en ir al infierno y volver. Joven maestro, empecemos. Entonces, quítate la ropa. Chaoyang, emocionado, aceptó sin pensarlo pero al volver en sí, la cara de Chaoyang estaba tan avergonzada como si hubiera comido. Inmediatamente, se cubrió la cara que ardía. Joven maestro, ¿por qué tengo que quitarme la ropa? Sumo se tocó la mejilla con algo de vergüenza.
diciendo que si la ropa era más gruesa, se congelaría hasta el taoísta aún estaría desnudo. Al ver que Chao Yang seguía dudando, Su Mo dijo directamente, de todos modos, yo fui quien te vistió hace un momento. Antes de que terminara de hablar, Chao Yang, con las manos en alto, le dijo, me la quitaré yo mismo. Pero joven maestro, no mire. Un momento después, Chao Yang se desnudó y se escondió entre la niebla, queriendo aliviar la vergüenza de esa manera. Luego, con la cara sonrojada, le dijo a Sumo que entonces, Sumo con una palma, en la espalda de Chao Yang. Jade. En solo un instante, un escalofrío se extendió por todo el cuerpo de Chao Yang. Inmediatamente, un invisible torbellino de viento frío lo arrastró por el aire. Claramente, esconderse en la niebla hace un momento fue un poco redundante. El aura helada a su alrededor hizo que Chao Yang solo pudiera acurrucarse para calentar. Además de su constitución defectuosa, el dolor que soportaba era el doble que el de una persona normal. Poco a poco, sus párpados se volvieron más pesados, manteniendo la supresión. La voz suave y resonante de Sumo, de repente hizo que Chao Yang se despertara. Por el joven maestro, debo aguantar. 2 minutos y medio después, Chao Yang ya estaba rodeado por el hielo, mientras Sumo lo protegía a un lado. En esta situación, solo se podía esperar el destino de Chao Yang. Y al mismo tiempo, en el segundo nivel, los 3 maestros de secta llegaron bajo, pero no pudieron encontrar la túnica secta. Un resultado así, a cambio de más de 10 años de vida, era inaceptable para ellos. Y el maestro de secta Lei Lang incluso estaba al borde del colapso. Furioso, decidió usar su vida de nuevo para buscar información. Quiero ver quién ha estado aquí. Al escuchar esto, los 2 escondidos en la cueva sintieron que algo andaba. Ya estaban preparados para luchar hasta la muerte. En ese momento, el maestro de secta Lei Lang, mientras unía sus manos para preparar la liberación de un hechizo secreto. Pero justo en ese momento, llegó un informe apresurado, interrumpiendo inmediatamente las acciones del maestro de secta.